Hola, estimados amigos, bienvenidos al Círculo de Lectura del Colegio de Escritores y Poetas del Sureste. Y el día de hoy vamos a revisar el arco y la lira y algunos poemas del maestro Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Y vamos a preguntarle, Albi, ¿qué le ha parecido este libro? Es algo muy interesante, el arco y la lira. Es un ensayo muy interesante de Octavio Paz y se me hace muy interesante. En la primera parte del libro examina la naturaleza del poema y hace un análisis de sus componentes como el lenguaje, ritmo, imagen, y sumamente interesante. Sí, es un ensayo, el arco y la lira es un ensayo muy grande, como podemos ver. Y vamos a hablar de esas 14 obras que él hace. Y la que estamos revisando es La Casa de la Presencia, Poesía e Historia, donde la primera parte va a hablar del arco y la lira. A mí me impresiona muchísimo el conocimiento que el maestro Octavio Paz trasluce en los ensayos y también en sus poemas. Aquí podemos ver dentro de este primer libro de su obra cómo fusiona el arco y la lira y los hijos del limo. Entonces se va a dividir aquí en tres partes. La primera parte va a ser el arco y la lira. La segunda parte va a ser los hijos del limo, del romanticismo a la vanguardia. Y la tercera parte va a ser la otra voz, poesía y fin de siglo. Y es que cuando los que nos dedicamos a escribir queremos hacer poesía, nos encontramos con muchísimos problemas. Y a lo largo de los años vamos encontrando nuestro camino, sin embargo, seguimos encontrando muchísimos problemas. Y entonces, como estos ensayos los escribe muchísimos años antes, el maestro Octavio Paz, por eso tiene una advertencia en la primera edición, una advertencia en la segunda edición, y luego la divide en poesía y poema, el poema, la revelación poética, poesía e historia, epílogo, apéndices, recapitulaciones y la nueva analogía, poesía y tecnología. Y es un texto un poco difícil, complejo, pero no por ello lleno de belleza para poder profundizar. En la segunda parte, con los hijos del limo, el romanticismo a la vanguardia, él va a tener como temática la tradición de la ruptura, la revuelta del futuro, los hijos del limo, en alusión a un poema, de ahí toma el título, analogía e ironía, traducción y metáfora, el ocaso de la vanguardia y apéndices. Y finaliza este libro 1 con la tercera parte, que es la otra voz, poesía y fin de siglo. Aquí pone un aviso, está ruptura y convergencia, la otra voz, y luego ya tenemos el índice. Entonces, una extraordinaria obra, conjunto de varios ensayos, y aquí en el prólogo, él hace esa explicación, porque cuando empieza a explicar de cómo nace, qué
pueda reordenar para publicar sus escritos en varios volúmenes. En estos 14 volúmenes nos habla que fue con el director del Círculo de Lectores. Y si él no le hubiera dicho, no se lo hubiera pedido, pues él no se hubiera dado cuenta de la importancia y de qué tanto le hacía falta poder ordenar. ¿Por qué? Porque lo que él iba escribiendo, al final de cuentas, como él dice, la noción misma de obra me era ajena, porque he escrito y escribo movido por impulsos contrarios para penetrar en mí y para huir de mí, por amor a la vida y para vengarme de ella, por ansia de comunión y para ganarme unos centavos, para preservar el gesto de una persona amada y para conversar con un desconocido. Y aquí él mismo nos habla de eso que llevó toda la vida, un deseo de perfección y para desahogo, para poder detener el instante, poder disfrutar de lo que era el mundo y luego para echar a volar su imaginación, su ser. Y por eso menciona, en suma, para vivir y para sobrevivir. Porque por eso estoy vivo todavía. Y luego decía, sobreviviré. Ni lo sé, ni me importa. El ansia de supervivencia es tal vez una locura, pero una locura ingénita, común, inextinguible. Y entonces, me gustaría, si alcanzas a ver esa parte para leer Más allá de mi salvación. ¿Alcanzas a verlo? Más allá de mi salvación o de mi pérdida ultraterrena, declaro que al escribir aposté por la más frágil y preciosa facultad humana, la memoria. Disculpe, ¿estaba hablando conmigo? Así es. Oh, sí, claro que sí. ¿Quiere que lea? Por favor. Dice, más allá de mi salvación o de mi pérdida ultraterrena, declaro que al escribir aposté por la más frágil y preciosa facultad humana. La memoria aposté no por la perduración de mi persona, sino por la de otros cuantos poemas. Desde que leí la antología griega, envidié a Calímaco, Meleagro, Filodemo, Paladas, Paulo el Silenciario y otros. Sobreviven gracias a un puñado de sílabas. Pero yo no me siento capaz de escoger entre mis escritos. Su diversidad me cohíbe. Poemas, críticas de arte y de literatura, una biografía que es asimismo un estudio literario y un cuadro histórico, ensayos sobre temas de moral y política, notas y artículos sobre los tópicos y preocupaciones de nuestra época, divagaciones, glosas, además el gusto y el juicio, las dos armas de la crítica, cambian con los años y aún con las horas. Aborrecemos en la noche lo que amamos por la mañana. Por último, los autores somos casi siempre malos jueces de nuestras obras. El ejemplo de la antología griega me enseñó que el único y verdadero antólogo es el tiempo. Publicar una docena de volúmenes que reúnan mis escritos no es tanto desafiarlo como someterse a su juicio. Sabio y caprichoso como el viento, el tiempo parece que no sabe lo que hace, y no obstante, pocas veces se equivoca. Dejo al tiempo mis obras. Al dispersarlas con manos distraídas, tal vez deje caer en la memoria de algunos lectores semillas fortuitas, un poema o dos, una reflexión, un apunte. Y es que no, bueno, él era fue premio Nobel. Realmente
extraordinario escritor, de una forma sencilla, menciona cuando lee la antología griega, cómo envidia a esos escritores, a Calimaco, Meleagro, Filodemo, Paladas, Paulo el Silenciario y otros, porque cómo después de pasar tantos siglos y los milenios, sobreviven gracias a un puñado de sílabas. Sin embargo, cuando él tenía que escoger, no encontraba o no se sentía capaz de escoger entre sus escritos qué era lo que debía perdurar. Poemas, crítica de arte y de literatura, biografías, algún cuadro histórico. Y entonces, el gusto y el juicio, las dos armas de la crítica, van cambiando conforme vamos tomando experiencia. Y como menciona, aborrecemos en la noche lo que amamos por la mañana. Por eso es muy interesante, porque en este libro él hace unas anotaciones y uno esperaría que fuera cambiando lo que escribió, y sin embargo no lo cambia, sino que va haciendo como aclaraciones diciendo que ya en la actualidad igual y no pensaba de la misma forma. Y por eso, cuando habla de que sus respuestas están en los poemas y en los libros que escribió, como El laberinto de la soledad, que la termina en París. Primera respuesta a la primera pregunta, que comencé a escribir un ensayo sobre la poesía. Y así nos va hablando también de su maestro, de Alfonso Reyes. Y acá en esta parte, este pedacito lo dejo acá, porque Octavio Paz nos habla de cómo le llama el arco y la lira, o de dónde toma. Gracias a Alfonso Reyes, este notable ensayista, que en algún momento mencionaba a Octavio Paz, que cada vez que llegaba a verlo, aunque fuera noche, estaba escribiendo, estaba trabajando, y veía con simpatía sus esfuerzos, pero no aprobaba sus ideas. Envió en la imprenta El arco y la lira, esto en 1955. Y este título, que viene de Heráclito y que alude a la lucha de los opuestos, que la poesía convierte en armonía, ritmo e imagen. Y vamos a tener entonces cómo él nos va describiendo desde la primera parte y lo que va hablando con respecto a la primera parte, que es el tema que le interesa, el poema. ¿Qué es lo que pasa con el poema, el estilo? Y este ensayo que va a explorar la relación entre la poesía y la técnica moderna, especialmente los nuevos medios electrónicos, la nueva analogía. Y por eso hace como un puente colgante entre el arco y la lira y los hijos de Limo, porque uno está en 1955 y otro está en 1972. Y este de 1972 coincide con otro cambio que tiene él en su vida cuando se va a vivir a Estados Unidos. Así que en la segunda parte, que sería Los hijos de Limo, va a desarrollar el tema final del arco y la lira. Por lo tanto, hay que leer ambos para poder saber las relaciones entre la poesía y la historia desde la perspectiva de un poeta hispanoamericano. Y luego completa la tercera parte de este libro 1, que ya no es del arco y la lira ni de los hijos de Limo, con 2 ensayos. ¿Por qué? Porque él no termina de responderse, sino que va a continuar y ampliando esa reflexión sobre el fin de la tradición de la ruptura y de los mitos que la alimentaron, el futuro y la revolución.
Y entonces estos dos ensayos que tiene al final, como recapitulaciones y la nueva analogía que así le titula, van a buscar cuál es el lugar y la función de la poesía finalizando el siglo XX, donde él dice, cierro así una meditación comenzada hace más de 50 años, que fue cuando él comienza a escribir, regresando al punto de partida. Sí y no. Vivimos no el fin de un siglo, sino de una era histórica. Comienza algo nuevo, otra época. Y metidos en la crisis, y él no se refiere a qué crisis, pero deducimos que son todas las crisis, es el preludio de un renacimiento. Y esta parte que menciona, que la colocamos en alguna diapositiva, esta frase tan interesante, el futuro no existe. Más exactamente, es una invención del presente. La misión de los hombres, a un tiempo, condena y salvación, consiste en inventarlo cada día. Y entonces nos habla de que las generaciones que no se atrevieron a crear un futuro, repitieron mecánicamente los gestos del pasado y se petrificaron. Y es que al final de cuentas Octavio Paz era alguien que siempre estaba buscando, investigando la innovación. Por eso dice que al preparar este volumen y volver a releer El arco y la lira, lo primero que siente es cambiar y suprimir muchas opiniones muy categóricas, pero resistió la tentación. Peor es menearlo, menciona. Y entonces estos textos que ya habían sido publicados, al final de cuentas nos van a servir para esa pregunta que tiene toda la persona que quiere dedicarse a escribir. Y no solo eso, para quienes no se quieren dedicar a escribir, tiene una serie de reflexiones que les van a enseñar a buscarle sentido a la vida. Y eso me atrevo a decirlo. Aquí vemos, por ejemplo, en esta advertencia a la primera edición, escribir quizás no tiene más que justificación que contestar esa pregunta que un día nos hicimos y que hasta no recibir respuesta no deja de aguijonearnos. Y ahí lo comenta, 50 años después, él está encontrando sus respuestas. Y los grandes libros, los libros que leyó y que no lograron responder esas preguntas y que quizás le hayan generado muchas más preguntas. Porque cuando Octavio Paz empieza a escribir poemas, primero se pregunta si de veras valía la pena escribir poemas. ¿Por qué? ¿No sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Y la poesía no puede tener como objeto propio más que la creación de poemas, la de instantes poéticos. ¿Será posible una comunión universal en la poesía? Y entre esas preguntas que él se hacía, en 1942 le piden que participara en unas conferencias en el 4º centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz. Y entonces eso le permitió que pudiera escribir esas reflexiones que luego se van a publicar bajo el título de Poesía de la Soledad y Poesía de Comunión en una revista que se llamaba El Hijo Pródigo. Y entonces, este libro del arco y la ira lo tenemos que leer y releer. Se lo recomiendo ampliamente porque para el maestro Octavio Paz, que dice
Yo escribo poemas, no escribo poesía. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, y va hablando de una serie de palabras que todas engloban demasiado. Pero al final, algo tan agradable como que dice, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Y aquí encuadro dos frases como una: la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo y crea otro. Aquí le vamos a pedir a Marlene López si quiere leer la otra frase que está en azul. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Niega la historia en su seno. Se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Gracias. Nos lleva a un mundo poético que no es solamente escribir versos, es una revolución, es un ejercicio espiritual, es un método de liberación interior, porque revela este mundo pero crea otro. Y ahora vamos a pedirle a Albi si quiere leer. Arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la ideal, experiencia innata. ¿Y la otra? Ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío. Prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. ¿Quién le va a dar el resto, lo que necesita el poema? Cada ser humano. Cada ser humano. Por eso la poesía no se interpreta, no se explica. Entonces, en este libro que tiene 238 hojas, tomando en cuenta también el índice, viene haciendo una serie de reflexiones como el reproche que se le debe hacer a otras disciplinas que utilizan la crítica, desde la estilística hasta el psicoanálisis, porque la estilística pretende decirnos que es un poema por el estudio de los hábitos verbales del poeta, mientras que el psicoanálisis por la interpretación de sus símbolos. Y entonces, ahí menciona a un poeta famoso francés, Mallarmé. Ahora, la dispersión de la poesía en 1000 formas heterogéneas, que eso va enrollado, embarado a lo que él siempre fue, un revolucionario, un investigador y perfeccionista. Y es que nos va a hablar de Ortega y Gasset. Nada autoriza a señalar con el mismo nombre objetos tan diversos como los sonetos de Quevedo, o las fábulas de Le Fontaine y el cántico espiritual. ¿Por qué? Porque hay una diversidad. Cada lengua y cada nación, cada país van a engendrar
la poesía que el momento y el genio particular les va a dictar. Así que Nerval y Hugo son contemporáneos, como Velázquez y Rubens, Paul Valéry y Apollinaire. Si solo por un abuso del lenguaje aplicamos el mismo nombre a los poemas védicos y al haiku japonés, ¿no sería también un abuso experiencias como la de San Juan de la Cruz y su indirecto modelo profano Garcilaso? Y aquí nos va haciendo en ese ensayo una serie de preguntas donde también nos habla del estilo, porque no quiere negar los estilos. Tampoco afirma que el poeta crea de la nada, porque como todos, Góngora se apoya en un lenguaje más preciso y radical que él. Y entonces el poeta trasciende ese lenguaje, lo va a resolver con imágenes, colores, ritmos, visiones, poemas. Y habla de Góngora trascendiendo el estilo barroco, Garcilaso el estilo toscano, o nuestro poeta nicaragüense Rubén Darío el modernista, porque el poeta se va a alimentar de estilos. Sin ellos no habría poemas. Pero ojo, los estilos nacen, crecen y mueren. Y los poemas permanecen. Y cada uno de ellos es una unidad autosuficiente. Entonces, va a mencionar que el poema es irrepetible. Y por eso es una bella arte. Se compara con cuadros, esculturas, sonatas, danzas. Para Octavio Paz, a todas ellas es aplicable la distinción entre poema y utensilio, estilo y creación. Porque para el sabio griego, para el filósofo griego Aristóteles, la pintura, la escultura en el siglo IV, la pintura, la escultura, la música y la danza son también formas poéticas, como la tragedia y la épica, y esto antes de nuestra era. Así que la actividad de la poesía es una actividad muy elevada para lo que él menciona. Y ahora, el escribir en prosa, la forma más alta de la prosa es el discurso. Y en el discurso las palabras aspiran a construir un significado unívoco, a constituirse en un significado unívoco. Entonces, es un trabajo de reflexión y análisis, un ideal inalcanzable. Así que esa actividad que hace el que escribe prosa se va a ejercer en contra de la naturaleza de la palabra. Y aquí retoma su maestro Alfonso Reyes cuando dice con verdad que no se puede hablar en prosa sin tener plena conciencia de lo que se dice. Por lo que la prosa no se habla, se escribe. Y ese lenguaje hablado, o sea, el que no se escribe, que no está cerca de la prosa, es el que está más cerca de la poesía. Porque ese lenguaje es menos reflexivo, es más natural. No es buscarle una explicación a las cosas. Así que el poeta es un artista. Es un artista como el artesano que se sirve del lenguaje. Esta partecita del inicio del libro El arco y la lira, cuando nos menciona que cada poema es único. En cada poema late con mayor o menor intensidad toda la poesía. Por eso solamente un poema nos puede revelar más información que una investigación histórica o filológica de qué es la poesía.
porque al final de cuentas la poesía no es para investigación, no es para el lenguaje de prosa. Y él hace esa diferenciación. Nos va a tocar el tema del lenguaje, y en este tema, donde el signo y el objeto representado eran lo mismo. Así que hablar era recrear un objeto. Y una pronunciación exacta de palabras mágicas era una condición de eficacia. Y no vamos a olvidarnos que la poesía empieza de un lenguaje sagrado. Así que vuelve a hacer mención sobre la relación que hay entre palabra y pensamiento, y que un periodo de crisis va a iniciar o va a coincidir cuando hay una crítica del lenguaje, porque se pierde la fe en las palabras. Y nos menciona este verso: tuve a la belleza en mis rodillas y era amarga. Y como lo dice el poeta, bueno, la belleza o la palabra. Y él se contesta, ¿no? Ambas. La belleza es inacible sin las palabras. Cosas y palabras se desangran por la misma herida. Todas las creaciones humanas se han hecho con palabras. Y entonces, por eso mencionaba cuando Zulu le pregunta a Confucio: si el duque de Wei te llamase a administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida? El maestro dijo: la reforma del lenguaje. Porque no sabemos en dónde empieza el mal, si en las palabras o en las cosas. Pero cuando las palabras se corrompen y los significados se vuelven inciertos, el sentido de nuestros actos y de nuestras obras también es inseguro. Así que le da una extraordinaria importancia al lenguaje, porque el lenguaje es una propiedad exclusiva del hombre que va a contradecir una creencia milenaria. Entonces, este libro, que tiene todo para que nosotros podamos perdernos en una serie de interrogaciones y de reflexiones, y voy a terminar aquí para meterme tantito a analizar la vida del maestro Octavio, cuando dice: 15 años después de que escribí este párrafo, no diría exactamente lo mismo. Y ya menciona qué es lo nuevo que hay. Ahora, nos va a hablar mucho más todavía del lenguaje, pero relacionado con el origen de habla, porque todos los días van a aflorar a la superficie del idioma palabras y frases chorreando aún humedad y silencio por las frías escamas. Unas palabras nacen y otras se pierden. Y entonces, no se puede confiar el puro dinamismo del lenguaje, la creación poética, se corrobora apenas se advierte que no existe un solo poema en el que no haya intervenido una voluntad creadora. Y entonces, el lenguaje es poesía. Cada palabra tiene una carga metafórica, pero la fuerza creadora de la palabra reside en el hombre que la pronuncia. Bien, ahora, para ir finalizando el análisis de esta obra extraordinaria, La Casa de la Presencia, donde la primera parte es el arco y la lira, el maestro nos habla del ritmo. Nos habla de ese ritmo que debe tener un poema, y nos dice: basta observar cómo escriben los que no han pasado por los aros del análisis gramatical. Los niños son incapaces de aislar las palabras.
Y entonces va haciendo una serie de crítica para decirnos que debemos tomar una importancia extraordinaria a ese análisis gramatical para poder manejar ese ritmo. Y luego hay otro capítulo de la revelación poética, con el reproche que hace Chuang Tse: a las palabras no alcanza la imagen, porque ella ya no alude a la realidad, pretende y a veces lo logra, recrearla. Por lo tanto, la poesía es un penetrar, es un estar o ser en la realidad. Va a ir concluyendo con poesía e historia, y luego se va a pasar al epílogo, donde va a ir reafirmando algunas respuestas y va a ir otra vez contradiciéndose en otras para tomar mucho más elementos para explicar. Porque la poesía se propone encontrar una equivalencia. Eso es la metáfora. Una equivalencia donde no desaparecen las cosas en su particularidad concreta ni el hombre individual. Ahora, no podía faltar al final poesía, sociedad y Estado. Y hace una crítica: ningún prejuicio más pernicioso y bárbaro que el de atribuir al Estado poderes en la esfera de la creación artística. El poder político es estéril. Y al maestro Octavio Paz se le criticaron muchas cosas, mas sin embargo, cuando fue ese movimiento del 68, renuncia a ser embajador. Tenemos esta parte final con recapitulaciones, donde va haciendo énfasis en algunas cosas que había mencionado. El poema es inexplicable, no ininteligible. Es lenguaje rítmico, no lenguaje rimado. Ritmo es relación de alteridad y semejanza. Y aquí debemos perdernos en esto. Comprender un poema quiere decir, en primer término, oírlo. Porque las palabras entran por el oído. Por eso cuando escribimos un poema debemos nosotros leerlo en voz alta. Y al final del arco y la lira, con la nueva analogía, poesía y tecnología. Porque todas las sociedades poseen una imagen del mundo. Y esa imagen tiene raíces en la estructura inconsciente de la sociedad. Los hombres no ven o no vemos como mero suceder, sino como un proceso intencional, donde hay una dirección y hay un fin. Así que el poeta dice lo que dice el tiempo, inclusive cuando lo contradice, nombra el transcurrir, vuelve palabra a la sucesión. Y va a hablar de la época moderna, hablando ya de fin de siglo. Hace algunas críticas que podríamos revisar poco a poco en esta obra pesada para leer, muy profunda, y como él diría, toda reflexión sobre la poesía debería comenzar o terminar con esta pregunta: ¿cuántos y quiénes leen libros de poemas? De este estudiante de preparatoria que iba a la escuela de San Ildefonso y leía en el trayecto, que reflexionaba sobre política, filosofía, y decían algunos compañeros que siempre llevaba un puñado de poemas garabateados que a la menor provocación la quería leer. Este poeta que muere a los 84 años,
que fue Premio Nobel de Literatura, el único mexicano en obtenerlo en 1990, y que se convirtió en un influyente escritor del siglo XX y uno de los más grandes poetas hispanos de todos los tiempos, como podemos ver cuando leemos sus letras. Y era un admirador de todo lo que fuera belleza, imagen, desde una pintura hasta la naturaleza. Y es que le tocó una época, como él mencionaba, que desde la prepa habían extraordinarios poetas y profesores. Había extraordinarios docentes, pero Carlos Pellicer fue el que, al final de cuentas, era su predilecto, porque como venida de ultratumba esa voz, fueron los primeros poemas modernos que escuchó en su vida y lo subrayaba. Dice, esos años de la prepa fueron el comienzo de algo que todavía no termina. Encontrar la razón de esas continuas agitaciones que llamamos historias. Y Octavio Paz se siente llamado a ser poeta dentro de esa universalidad del hombre moderno. Mencionaba, mi generación fue la primera que en México vivió como propia la historia del mundo. Y ya desde que publica a los 17 años, ya tenía una pasión crítica. Va a terminar esos estudios, tanto en Derecho, Filosofía y Letras de la UNAM, y luego va a participar en poesía en voz alta. Tenía una entrañable amistad con Juan José Arriola, de hecho estuvieron conviviendo muchas veces, y en esa parte estrena una obra cuyo papel protagónico lo hace nada menos que el gran cuentista, escritor, el maestro Juan José Arriola, inolvidable también. Por ahí mencionaba el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, que había sido un privilegio haber contribuido a la formación del primer escritor mexicano galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y vemos unos versos muy sencillos, digo, no sencillos en relación a cómo lo escribió, sino muy sencillos como los pusimos aquí, para que podamos deleitarnos con estos versos tan profundos cuando dice un cuerpo solo, un solo cuerpo, un cuerpo como día derramado y noche devorada, la luz de unos cabellos que no apaciguan nunca la sombra de mi tacto. Y esta obra, que se publica en 1956, se había llevado en 1955 y ve la luz en 1956, y luego han habido varias ediciones. Toda la vida de este poeta fue el manejo de la palabra como en suma para vivir y para sobrevivir, porque estoy vivo todavía, escribo ahora estas líneas: sobreviviré, ni lo sé ni me importa. El ansia de supervivencia es tal vez una locura, pero es una locura ingénita, común, inextinguible. Y así es como estamos terminando el análisis de esta obra del maestro Octavio Paz, que aquí vemos esta fotografía con Carlos Monsiváis y unos versos como: doblo la página del día, escribo lo que me dicta el movimiento de tus pestañas, mis manos abren las cortinas de tu ser, te visten con otra desnudez, descubren los cuerpos de tu cuerpo, mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo. Qué hermoso. Y como dice, dejo mis poemas para el final.
Los he escrito desde mi adolescencia, aunque no son un diario. Son las huellas y quizá la crónica de mis días. Los ensayos, en cambio, los he escrito de modo intermitente. Con ellos no he querido justificar a mi poesía, defenderla o explicarlas. Los escribí por una necesidad, un tiempo intelectual y vital. Quise dilucidar para mí y para otros la naturaleza de la vocación poética y la función de la poesía en las sociedades. Y es así como concluimos hoy esta revisión del Arco y la Lira de Octavio Paz. Nos vemos en el próximo círculo de lectura.